Esta noche vamos a continuar el estudio sobre la comunión cerrada, que es característica esa doctrina y esa práctica para nosotros los misioneros bautistas, y las razones por qué esto es estrictamente para los miembros de la iglesia local. Y no es necesario decir iglesia local porque no hay otra clase de iglesia, es la única iglesia. Pero quizá es para enfatizar el hecho de que no hay tal cosa como iglesia universal, invisible, intangible, ni nada así por el estilo, pero es solamente la iglesia local, visible, tangible, soberana, independiente, el que es el cuerpo de Cristo. Cada asamblea que es escrituralmente establecida, que es históricamente y doctrinalmente y prácticamente una iglesia del Señor Jesucristo, es la máxima representación de Cristo Jesús aquí en la tierra. Es la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y habíamos leído en Hechos capítulo 2 y vamos a leer de nuevo que como resultado de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo para bautizar a la iglesia que Cristo había dejado, que había fundado. Dice la palabra de Dios que en el verso 41, de estos judíos que los mismos que habían clamado días antes delante de Pilato, crucifícale, crucifícale. Ellos ahora están oyendo el mensaje de salvación y están mirando las evidencias de que Cristo de veras no está en la tumba, está entronado en el cielo, a la diestra del Padre. Y por eso el apóstol Pedro les explica que es debido a eso que el Señor ha enviado el Espíritu Santo y ha hecho que todos ellos, los 120 reunidos que estaban ahí, estén hasta hablando en lenguas y pueden hablarlas y interpretar el mensaje de Pedro y dárselo a todos ellos según el idioma que necesitaban escuchar el mensaje glorioso del Evangelio. Así pues que en la conclusión del mensaje, dice la Biblia en el verso 41, así que los que recibieron su palabra, los que oyeron el mensaje, el Espíritu Santo los convenció de pecado, de veras a sopesar a su necesidad de arrepentimiento, sopesar su necesidad de recibir a Cristo como Salvador. Entonces dice que los que recibieron su palabra, eso quiere decir, creyeron en el Evangelio, recibieron a Cristo como Salvador, y dice que también fueron bautizados, que es el segundo paso. Así pues que el tercer paso es, dice, y después de ser bautizados se añadieron aquel día como 3,000 personas. A los 120 que estaban reunidos, se reunieron a la lista de la membresía 3,000 personas más. Qué glorioso fue ese acontecimiento, ¿verdad? Y dice que entonces, verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban ahora, después de ser salvos, después de ser bautizados, aprendiendo más sobre estas doctrinas de Jesucristo, de los apóstoles del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y dice que estaban en la comunión unos con otros. Por supuesto, estaban gozosos, felices y estaban unánimes, como una sola alma todos ellos. Ya son 5 cosas que estamos mencionando acá, ¿verdad? Y dice que también participaban en el partimiento del pan. Entendemos ser la celebración de la cena del Señor, pero era para ellos, ahí exclusivamente, no para nadie más, ¿verdad? Y por supuesto en las oraciones. Tenemos 7 declaraciones acá que se llevaron a cabo en este día de Pentecostés. Y lo primero es pues que fueron salvos. Esta multitud de personas que recibieron a Cristo como Salvador personal, dice la Biblia que estaban todos felices por haber recibido la salvación, por haber nacido de nuevo.
Y dice el verso 43, y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que todos los que habían creído, estaban creído en Cristo, estaban juntos, amén, y tenían en común todas las cosas. Qué bonito es cuando existe esto en el cuerpo de Cristo, que se aman unos a otros, que se respetan, que se estiman, que se apoyan. Así es como quiere el Señor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dice él, si os amáis unos a otros. Y dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así pues que miramos acá en este párrafo que hemos leído de Hechos capítulo 2, que lo primero que experimentó este grupo de 3,000 judíos fue arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo como Salvador personal, recibirle como no solo como el Mesías, pero como su Salvador de sus pecados. Amén. Así pues que una cosa que hemos de observar acá es que esta gente era, y todavía lo es, muy religiosa. Ellos habían venido hasta kilómetros de distancia, lejísimos, más allá del Mediterráneo, en ambos lados, tanto la parte oriental como occidental. Y era el día de Pentecostés, y esto es algo que hacían ellos todos los años. Venían para ofrecer corderos, a orar en el templo, oír la palabra de Dios. Eran hombres piadosos, muy religiosos, pero eran los que habían sacrificado o condenado a Cristo Jesús, ¿verdad? Así pues que su pecado era religioso. Y usted, amigo, usted, amiga, si usted está en una religión que no le enseña que Cristo Jesús murió por sus pecados, que en verdad Él es su sustituto, es su ofrenda expiatoria delante de Dios por sus pecados, si eso no es lo que usted ha creído y recibido todavía, no importa si tiene 50, 70 años de estar adherido a una iglesia con ritos y ceremonias y rezos y esto y lo otro, si usted todavía no ha creído en Cristo como su Salvador personal, su religión que usted practica más bien es pecado, porque no evalúa usted, no valoriza usted todavía que Cristo Jesús es su único Salvador. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más puede llevarle al Padre. Ni un papa, ni un sacerdote, ni ninguna congregación, a nadie. Ni el dinero, ni su vida piadosa, sus sacrificios, todo lo que usted trate de poner como ofrenda ante Dios no vale nada. No vale nada. Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz, es lo único que le puede salvar. Y eso es lo que estas personas experimentaron acá, los judíos, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es indispensable, es necesario que usted crea en Cristo como su Salvador personal. Dijimos pues que ese es el motivo por qué usted necesita y yo un Salvador. Dice, como leímos ya en el texto, Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. En el capítulo 6, verso 23 también dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice la Biblia, pues, que si usted, aunque sea muy religioso, muy religiosa, o aunque practique una vida limpia, decente, honesta, ejemplar y todo lo que sea, dice la palabra de Dios que eso no vale delante de Dios. Usted primero tiene que arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesús como su Salvador personal. Reconocer que Él es el único que le puede lavar de todo pecado y de toda maldad. Amén. En la epístola de Colosenses, capítulo 2, vamos a mirar ahí un texto, una declaración, una aseveración preciosa que tiene la Biblia en cuanto a la certeza de ser perdonados los pecados y ser salvo. Y si uno va a morir esta noche o mañana, estar uno consciente, seguro de que uno va a ir al cielo. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 13, y este es el Espíritu Santo inspirando a Pablo, escribiéndole esta carta a esta congregación, a esta iglesia de Colosas, y le dice a ellos y a vosotros, a colosenses, todos ustedes, hombres y mujeres de esa congregación que han recibido a Cristo como su Salvador personal, que han sido bautizados, que son una iglesia, y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos en pecados. Muertos quiere decir separados de Dios a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nacemos en pecado, vivimos en pecado, practicamos el pecado, y dice que estamos muertos pues delante de Dios por el pecado. Pero estando en esa condición, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. ¿Ve qué bonito? Si yo hubiera sido miembro de esa iglesia en Colosas, y usted también, y veremos esta carta, esta declaración del apóstol Pablo, ustedes que antes estaban perdidos, que iban para el infierno, ustedes que estaban muertos en delitos y pecados, ahora tienen todos sus pecados perdonados por Cristo Jesús. Dice en el verso 13, porque tienen ustedes todos sus pecados perdonados. Eso es precioso, eso es lindo. Y eso es lo que quiere decir la salvación, que por la ofrenda suficiente, perfecta, eternamente poderosa delante de Dios, por esa ofrenda de Cristo Jesús en el Calvario, dice la Biblia que Dios nos perdona todos nuestros pecados, nos hace nacer de nuevo, nos da vida eterna. ¿Ya tiene usted esa vida eterna, esa salvación en Cristo? Para que usted un día pues pueda ser miembro en la iglesia nuestra o de otra hermana iglesia de Cristo Jesús y ser bautizado y tomar la cena del Señor, que es el tema que estamos considerando. Usted tiene que estar seguro, como los colosenses y todos los demás, que usted tiene sus pecados perdonados. Amén. ¿Ok? En el libro de Hebreos también, capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versos 22
dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En el Antiguo Testamento era así. El perdón de los pecados venía por el derramamiento de la sangre, de los corderos, de las cabritas, de las vacas bermejas, de esos sacrificios que ellos traían delante del sacerdote, y el sacerdote los sacrificaba para el perdón de los pecados de cada uno de ellos y del pueblo entero. En el Antiguo Testamento era así, y en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios acá en el mismo capítulo 9 de Hebreos, en el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de esos que estamos hablando, que eran sacrificados por los pecados del pueblo, si la sangre de esos animales y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Miren lo que es el verso 14, Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, superior a todos los millones de animales que habían sido sacrificados. No importa si era un océano de sangre que emanaba de esos animales para la purificación de la carne, de los pecados de esas personas. La sangre de Cristo es mucho superior a la sangre de esos animales. ¿Qué le parece? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Amén. El Espíritu de Dios que estaba morando en Cristo Jesús le dio la fortaleza, le dio la resolución, le dio esa valentía que él necesitaba para abandonarse a la crueldad de esos perpetradores del castigo, del tormento, del suplicio y de la muerte que lo estaban sometiendo. Hermanos, el Señor Jesucristo estaban ellos despedazándolo con los latigazos, y con los ganchos, y con los huesos, y con los clavos, y con los pedazos de vidrio que estaban en esos látigos. Cada latigazo que le daban, que se incrustaba en su carne, esos instrumentos afilosos, y luego jalaban y abrían su carne y la arrancaban a pedazos, estando él vivo, pero él se ofreció por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, para ser sacrificado en la cruz. Si por el Espíritu, pues, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, completamente puro, sin pecado, en los 33 años que él vivió, ofrenda perfecta, poderosa, suficiente por sus pecados y por los míos, dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, amén, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Qué lindo, qué poderosa es la sangre de Cristo Jesús. Nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra alma es absolutamente limpiada con la sangre de Cristo. Pero tenemos que reconocer que Él es nuestro sustituto, que Él no tenía culpa de nada. Delante de Dios, dice, sin mancha Dios se ofreció, pero Él cargó con la culpa suya y con la mía. Por eso Él se llama Jesús el Salvador, porque Él vino para morir, sufrir y morir
en lugar suyo y mío. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere y requiere para ser miembro de una iglesia de Cristo Jesús y ser bautizado y tomar la cena del Señor, que usted reconozca que está perdido, que no puede salvarse usted mismo, su religión, su iglesia, nadie, nada ni nadie más lo puede salvar, solamente la fe en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Hay una multiplicidad de textos, por supuesto, que nos dicen, ¿verdad?, que solamente por la fe en Cristo es que podemos ser salvos. En Efesios capítulo 2, a versos 8 al 9, dice la palabra de Dios que por gracia de Dios quiere decir el amor inmerecido de nuestro Padre Celestial hacia nosotros los pecadores. Lo único que merecemos es el infierno, el castigo eterno, la maldición de Dios, la separación de Dios por el tiempo y por la eternidad, pero Él por su gracia, dice el verso texto, por gracia sois salvos. La forma correcta del verbo en el idioma griego es, en el original del Nuevo Testamento, por gracia habéis sido salvos. No solamente ahorita en el presente, pero desde que cada uno recibió a Cristo como Salvador personal, por gracia habéis sido salvos. Y cubre el pasado, cubre el presente y se remonta hacia el futuro. Amén. Por gracia habéis sido salvos por la fe. Dice, y esto no de vosotros. Esto no es algo que podemos nosotros generar. Esto no es algo nosotros que podemos inventar o producir o sugestionarnos. No, es un regalo de Dios. Dice, y esto no de vosotros, esto es un regalo de Dios. Esto es una obra de Dios. Tanto la gracia de Dios como la fe en esa gracia, dice la palabra de Dios, que Él es la fuente de ambas cosas. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros. Esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios. No por obras. No por obras. Usted puede hacer todas las obras que usted quiera. Puede ser la persona más ejemplar del mundo, la más dadivosa, sacrificial, bondadosa, ejemplar, lo que sea. Pero dice esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no quiere que alguien llegue al cielo jactándose de, es que yo fui el mejor ciudadano de Costa Rica, yo fui el mejor ejemplo de toda mi comunidad donde yo vivía, es que yo era el más religioso, yo era el más sincero, yo era el más dadivoso, yo era. Usted no puede llegar al cielo con esas cosas. Lo único que usted va a hacer en el cielo es darle gloria a Cristo Jesús, porque Él fue inmolado por nuestros pecados. Amén. Y es lo que dice el texto, esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. En el momento que usted cree en Cristo como su Salvador personal, en el momento que usted confiesa sus pecados, usted deposita fe en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que usted es salvo. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, vea qué bonito lo que dice acá sobre este comienzo y proceso de la salvación. Romanos capítulo 10, versos 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel, escuche esto muy bien, porque todo aquel, no importa de qué raza es usted, de qué color, de qué idioma habla,
a qué categoría social usted pertenece. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué le parece? Verso 13. Todo aquel, no importa si es judío, no importa si es gentil, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo le dije a usted que en el momento que usted deposita fe en Cristo Jesús, cuando usted abre su boca y dice, Señor, sí, soy pecador y yo necesito que vengas a mi vida, ven a mi corazón. Yo reconozco que Cristo es mi Salvador, que Él sufrió por mí, murió por mí, fue sepultado por mí, resucitó por mí, llevó a cabo la obra perfecta de salvación por todo el mundo, pero principalmente por mí. En el momento que usted invoca a Cristo de esa manera, la promesa divina es, será salvo. Será salvo. Dios le va a hacer experimentar a usted eso en su corazón, en su espíritu, en todo su ser, que el Señor de veras es su perfecto Salvador. Amén. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios dice que una vez que usted tenga a Cristo como su Salvador personal, usted podrá confesarlo con su misma boca. En primera de Juan, capítulo 5, nadie tiene que decirle, haga esta oración y repita estas palabras y usted entonces es hijo de Dios, es salvo. No, usted tendrá el testimonio en usted mismo. Es lo que dice acá en primera de Juan, en el capítulo 5. Dice acá, verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verso 10, el que cree en el Hijo de Dios, como usted que ya está creyendo, amén, en el Hijo de Dios, que Él es el único que le puede salvar. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Nadie tiene que ponerse en su boca. Ya Dios se lo puso, ya operó eso Él en su corazón. Y usted ya tiene ese testimonio. Usted ya puede abrir su boca y decir, claro que sí, Él es mi Salvador. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Lo que Dios dice acerca de su Hijo, de que Él es su perfecto Salvador, que si usted viene a Él, Él le lava de todos los pecados y le da la salvación. Y si usted no cree a eso, no cree eso a Dios, entonces usted dice que Dios es mentiroso. Usted no quiere estar ahí, ¿verdad? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que usted ya tiene en su corazón al creer en Cristo como su Salvador, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice en verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, amén, para que sepáis que ¿qué? Que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, amén. ¿Qué bonito? Ese es el testimonio. Y lo he escrito, dice el apóstol Juan a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Como usted ya sabe eso, al recibir a Cristo como su Salvador personal, usted tiene el testimonio y usted puede saber que en verdad usted es hijo de Dios, que usted es salvo. Amén. Y ese es el primer paso, pues, para que después de esa experiencia de salvación, usted pida a la iglesia ser bautizado, estar en comunión con la iglesia,
para tomar la cena del Señor. Eso es lo que nos dice ya en nuestro texto, ¿verdad? Para concluir, vamos a leerlo de nuevo en Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó, y entonces dijo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Amén. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta noche hemos cubierto pues lo que es la experiencia de la salvación. Espero y oro para que usted que me está escuchando, que ha mirado esos textos de la palabra de Dios conmigo, y a ustedes hermanos que se gozan también por estar refrescando en su memoria esta experiencia preciosa de salvación. Usted que ya conoce de Cristo como su Salvador personal, ore para que otros también sean salvos, sean bautizados y tengamos más personas en el cuerpo de Cristo observando la cena del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Pase feliz noche. Y en la próxima vamos a estudiar entonces, después de la salvación, el segundo paso es el bautismo. Amén. Buenas noches.